Muy buenas tardes. El Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca les da la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Cimentaciones Profundas con el ingeniero Rigoberto Torres Villeda, de nuestro aliado comercial Gerdau Corsa. Bienvenido, ingeniero. Para comenzar, cedo la palabra a nuestro presidente, el arquitecto Eric Vázquez Rodríguez, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, arquitecta Alma. Gracias, ingeniero Rigoberto, por aceptar la invitación a esta conferencia, a esta ponencia de cimentación profunda, y sobre todo a nuestro aliado comercial y patrocinador Gerdau Corsa México por esta sinergia y que ha hecho posible llevar a lo largo de este año todas estas conferencias de carácter técnico. Muchas gracias y sin más preámbulo te damos la bienvenida. Adelante, Almita, para leer la semblanza del ingeniero. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. El ingeniero Rigoberto Torres Villeda es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en diseño de estructuras de acero. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Es coautor de diferentes artículos relacionados a la aplicación de perfiles W y H en cimentaciones profundas. Inició su carrera profesional en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el área de proyectos para plantas industriales. Ingresó a la empresa Gerdau Corsa en el año 2008 al área de ingeniería de proyectos, donde ha coordinado diferentes proyectos de inversión como son el plan director de Gerdau Corsa Metálicos, la modernización de acería en la planta La Presa y la aplicación del tren de laminación en la planta de Tultitlán. Sin más que agregar, cedo la palabra al ingeniero Rigoberto Torres Villeda. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, arquitecto Eric, arquitecta Alma. Pues muy buenas tardes a todos. Sí, el tema que nos trae el día de hoy es sobre cimentaciones profundas. Pues la dinámica, yo les voy a hacer la presentación y ya ahí sobre la marcha igual nos van compartiendo si hubiera dudas, preguntas, y hacia el cierre de la sesión damos respuesta a ellas. Pues bien, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ahí me comentan si la pueden ver. Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, como les comentaba, el tema que vamos a revisar es aplicación y solución para cimentaciones profundas. En este caso, bajo el contexto del uso de perfiles de acero. Quizá siempre que pensamos en los perfiles de acero, en las vigas IR, pues nuestra mente nos lleva a usar estos elementos para construcciones, pero ya sobre la estructura, ¿no? En edificios, en plantas industriales, naves industriales. Sin embargo, pues hoy en día nosotros estamos revisando esta aplicación de cimentaciones profundas, obviamente con los pilotes de acero. Quizá a algunos de ustedes les haya tocado participar en algún proyecto de cimentación, perdón, en algún proyecto donde la cimentación pues haya sido una cimentación profunda. En muchas ocasiones, dependiendo las características de los suelos, pues nos van a resultar cimentaciones superficiales, lotas de cimentación, y cuando el suelo o las cargas del proyecto son muy altas, pues es cuando nosotros tendremos que recurrir al tema de la cimentación profunda. Cuando nosotros hablamos, digo, no voy a meter mucho al detalle, pero más o menos como para dar contexto al tema de cimentaciones profundas, pues es elementos que van desplantados a profundidades mayores a 3 metros. ¿Por qué? Porque el suelo en el cual está ubicado nuestro proyecto no tiene la capacidad de soportar las cargas del mismo. Y bajo esta idea, pues nosotros podemos tener pilotes que tengan una capacidad para soportar las cargas. Y la primera clasificación que tenemos son cuando diseñamos un pilote por punta,
Esto significa que el pilote va a desplantarse hasta el estrato resistente, como lo podemos ver aquí en la imagen de en medio. Es decir, llegamos a un estrato duro y tenemos que garantizar que el pilote tenga un empotramiento, y bajo esta idea es que nuestro diseño va a ser por punta. Cuando estamos pensando o diseñando en un pilote por fuste, no necesariamente tenemos que llegar a un estrato totalmente resistente. En la misma adherencia del suelo al pilote a lo largo de su longitud, pues le va a dar esta resistencia, y en base a las cargas que tenga nuestro proyecto, tomaremos la decisión de dejarlo, se llama de fuste o muchos le llaman pilotes flotantes, porque no llega a una capa dura. Es cuando nosotros estamos diseñando por fuste. Y la tercera clasificación, pues es una combinación de ambas, ¿no? Que necesitamos soportar grandes cantidades de carga, las características del suelo no los permiten, y podemos tener esta resistencia que nos aporte la punta, más la resistencia del fuste. Entonces, esa es una metodología de diseño, no solamente en pilotes de acero, sino en todo tipo de pilotes, ya sea prefabricados, pilotes de madera, pilotes en geometría tubular, o los pilotes de acero. Para que nosotros hagamos el cálculo de la capacidad de carga de un pilote, pues como les decía, esta capacidad total, pues es el resultado de la capacidad que nos aporta el perímetro en toda la longitud del pilote, que es QS, más la capacidad de la punta, que sería el valor de QB. Teniendo esa suma, pues tenemos la capacidad total. ¿Cómo es que determinamos esa capacidad? Pues va en función al área y al perímetro del pilote que nosotros estamos utilizando. Aquí les muestro diferentes geometrías, y pues si el pilote es circular, tenemos que calcular el perímetro del círculo multiplicado por la longitud del pilote. Es como nosotros vamos a determinar la capacidad del fuste o de la pared lateral. Si nosotros vamos a calcular la capacidad en la punta, pues vamos a tener que calcular esta área de sección transversal del círculo, y esto es esta área por la capacidad del suelo, pues es lo que nos va a determinar la capacidad del pilote. Entonces, pues la variable en capacidades de carga va a estar definida por la geometría de nuestro elemento que estemos utilizando. Si es una viga I, tendremos que sacar el perímetro de la viga I, el área de esa viga I. Si es una sección, en este caso hexagonal, pues tendremos que sacar el área y perímetro del hexágono, o si fuera un pilote cuadrado, pues el área y perímetro de ese pilote. Cuando estamos nosotros hablando de una viga I, va a depender mucho de las características del suelo, porque hay suelo, como lo vemos aquí en la fotografía, que es tanta la cohesión que tiene que el mismo suelo se adhiere a la sección de la viga I, y se genera un concepto que nosotros llamamos como tapón, que en lugar de que tengamos la geometría de la viga puramente como lo vemos en la parte superior, en el rectángulo rojo, que sería nuestra área, podemos tener un tapón, y en función al tipo del suelo, pues este tapón nos puede llevar a una geometría totalmente cuadrada, como lo vemos en la parte inferior, o en un tapón parcial, como lo vemos en la parte central. Y aquí es donde nosotros, pues en lugar de calcular un área mínima como es en la superior, podemos llegar a un área mayor, como es en la parte inferior. ¿Qué define eh, el área superior o el área como está en la parte inferior? Como les decía, las características del suelo, qué tan cohesivo va a ser. Por ejemplo, si estamos en la costa donde tenemos nosotros arenas, pues difícilmente estas arenas se van a quedar adheridas al pilote. Difícilmente se va a formar un tapón, y el área que tenemos que considerar, pues es lo que está en la parte superior. Si el suelo tiene características muy cohesivas, muy seguramente se va a adherir al pilote, y es como nosotros vamos a determinar ese tapón. Teniendo esas variables de área y perímetro, y no solamente aplica al pilote de acero, sino para todo el contexto de diseño de pilotes de cimentación, ustedes ya pueden ocupar diferentes teorías y calcular
el área que nos aporta el fuste, el área que nos aporta la punta, y con esto tenemos nuestra capacidad del suelo, que en este caso, pues para un pilote, digo, en este ejercicio que les muestro aquí de manera rápida, pues tenemos que es un pilote de 24 metros de longitud, de sección W de 24 por 55 pulgadas, perdón, por 55 libras pie. Este pilote nos arroja una capacidad de carga de 2.271 kilonewtons, el equivalente casi a 230 toneladas. Entonces, es el margen de capacidad de carga que nos aporta para este tipo de suelo, para este tipo de perfil y en esa longitud. 230 toneladas. Es la capacidad de carga última. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en función al reglamento que estemos nosotros utilizando, aplicaremos factor de resistencia, factor de carga, y pues estas 2.271, si fuera factor de seguridad, pues lo dividimos en la práctica generalmente entre dos, y pues llegaríamos a las 115 toneladas por cada piloto. Entonces, este rango de magnitud de capacidades de carga nos llevan a que si nosotros tenemos estas descargas en los proyectos sobre 5.000 o 3.000 toneladas de todo el peso del proyecto, pues muy seguramente vamos a necesitar desplantar o diseñar la cimentación con cimentación profunda. Y en el tema de pilotes de acero, pues para una sección de 24 pulgadas, que sería la sección más grande que ustedes puedan encontrar aquí en México, para una profundidad de 24 metros, pues pudieran estimar que cada pilote va a soportar alrededor de 130 toneladas como capacidad admisible o de diseño para el proyecto que ustedes estén trabajando. Y bajo esta idea es como de manera rápida pues podemos tener el contexto del diseño de los pilotes de acero. Muy importante, recalco, es tener las características geométricas del elemento para determinar el área y perímetro del mismo. Ahora, yéndonos ya al tema del material, yo les comento pilotes de acero, y es muy recurrente que nos hagan esta pregunta: la durabilidad del acero. ¿Qué va a pasar? ¿Si va a aguantar el acero? ¿Se va a oxidar? ¿Se va a corroer? ¿O qué sucede? ¿Y por qué surgen estas preguntas? Pues quizá muchos de ustedes tienen la experiencia de que cuando ocupamos acero, pues tenemos que darle una protección anticorrosiva, colocarle un acabado, ya sea esmalte o ya sea mate, lo que ustedes decidan, pero tenemos mucho en mente que el acero tiende a oxidarse. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de pilotes de cimentación y bajo el análisis de durabilidad, pues tenemos que para que se genere esta oxidación en el acero, es necesario que tengamos la presencia simultánea de agua y de oxígeno. Si no hay una de estos dos elementos en combinación con el acero, pues el proceso de oxidación no se da. ¿Qué es lo que sucede en el suelo? Pues que muy seguramente vamos a tener nivel de aguas freáticas, pero la presencia de oxígeno va a ser mínima o va a ser nula. Entonces, al no haber oxígeno, únicamente vamos a tener agua, pues el efecto de oxidación no se va a presentar, con lo cual nosotros podemos tener esa certeza de que los elementos de acero que estén colocados en el subsuelo, pues no van a presentar ningún efecto de corrosión. Sin embargo, para el tema desde el punto de vista de diseño, pues se tiene que hacer alguna consideración. Nosotros hemos consultado algunas normatividades, está la AASHTO, donde nos dice que no es necesaria aplicar ninguna protección al acero cuando sean utilizados como pilotes de cimentación. Tenemos la norma brasileña, que por ejemplo ellos consideran un espesor o lo llaman como un espesor de sacrificio, y es un valor constante de 1.5 milímetros. Aquí en México, ni las normas técnicas complementarias de Ciudad de México
o el manual de diseño en acero de Inca hacen referencia a este tema, y lo que nosotros sugerimos o recomendamos considerar es lo que nos establece el Código Europeo, en el cual, como les hacía yo referencia al principio, es importante conocer el tipo de suelo en el cual vamos a estar trabajando, y conociendo o dando una proyección de vida útil del proyecto, pues esta tablita nos va a definir ese espesor de sacrificio que tendremos que considerar en el elemento de acero. Como podemos ver, estos valores son en milímetros. Entonces, para un proyecto que esté ubicado en un suelo natural, por ejemplo, donde la vida útil proyectada sea de 100 años, pues el espesor de sacrificio es de 1.2 milímetros. Si tomamos en cuenta que una viga de acero, por ejemplo, tiene espesores, como lo podemos ver aquí, de 13 milímetros o de 21 milímetros, pues estaríamos nosotros considerando que en lugar de tomar estos 13 milímetros de espesor, pues el espesor efectivo va a ser de 11.8 milímetros. Y es la manera con la cual se considera el cálculo de los elementos de acero bajo el contexto de espesor de sacrificio. Ahora les voy a mostrar este video. Este es un elemento de acero que fue hincado en la Ciudad de México. Al cabo de casi 10 años, el elemento se extrajo, y como podemos ver en esta primera parte, pues esta sección es la que estaba en la parte inferior del suelo. Prácticamente tenemos material adherido a él, y el metal pues está prácticamente intacto. No tiene ningún proceso de corrosión, y ahora que lo corra vamos a ver la parte superior. Bien, pues noten cómo en la longitud, en la mayor longitud del pilote, pues prácticamente no hay ningún efecto de corrosión. Esta parte final es la parte que estaba expuesta. El pilote quedó en promedio 1 metro sobre el nivel cero, y en esta parte pues es la que estaba en contacto a temas de humedad, a temas de lluvia, al mismo viento o al aire, y pues sí se empezó a generar este efecto de corrosión. Pero si vemos en la parte que está dentro del suelo, pues prácticamente el efecto de corrosión es mínimo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un proyecto, por ejemplo, en zonas costeras, en cruces de ríos? Pues ahí sí va a ser necesario aplicar un recubrimiento. Como podemos verlo aquí en la imagen de la izquierda, tenemos este recubrimiento de color amarillo, y no es necesario colocarlo en toda la longitud del acero. Es únicamente donde nosotros tengamos la certeza de que va a haber contacto con el agua, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Y por qué hago referencia hacia abajo? Porque si, por ejemplo, fuera en el mar, ya a mayor profundidad, tampoco en el agua tenemos oxigenación. Únicamente en el mar la oxigenación se da donde tenemos esa variación de marea, y es donde necesitamos aplicar los recubrimientos. Los recubrimientos pues debe ser una protección anticorrosiva. Nosotros hemos ya trabajado algunos proyectos con la empresa PPG, que es el área industrial de Comex, y ellos traen estos 3 pasos que definen, en el cual en el primero se tiene que definir el tipo, la clasificación del proyecto en función a esta categoría de corrosión, que puede ser un C1 o hasta un C5. Posteriormente se define la vida útil del recubrimiento, que puede ser de 7 años o mayor a 25 años. Y con estas variables es que se hace el análisis de durabilidad y económico para definir cuántos tipos de recubrimiento o cuántas capas deben de colocarse. En este caso, la recomendación fue sobre estas 3 que marco, en el cual en la primera, o lo que ustedes pueden ir viendo,
es que cambia el espesor en micras de cada producto. Por ejemplo, el primero, que es un Sigma Fast, tiene 170 micras, pero en el recubrimiento o en la capa de acabado únicamente se queda con 50. Si, por ejemplo, ocupamos el mismo Sigma Fast con 200 micras, podemos meter un segundo acabado del el PSX 700 de 125 micras. Entonces, es la forma como se puede cubrir este tema de proteger el acero cuando está en contacto directo con el agua o, eh, eh, sí, sobre todo con el agua en cruces o en proyectos marítimos, por ejemplo. Entonces, con este punto, pues cubriríamos lo que es el diseño, tema de durabilidad, y la siguiente etapa, pues es ya mostrarles partes del proceso de hincado de los pilotes. Quien haya tenido la oportunidad, pues a lo mejor conoce lo que es un martillo diésel o a lo mejor lo que es un vibrohincador. Estos equipos también los han utilizado para colocar tabla estacas en las contenciones de taludes, pero la filosofía de operación de los martillos, como su nombre lo indica, es como si estuviéramos manipulando un martillo. Tenemos una masa, que por ejemplo en el martillo hidráulico es lo que vemos ahí en color amarillo. Esa masa tiene una altura de caída y pues esa altura de caída va a generar un impacto en el pilote que va a hacer que el pilote se empiece a hincar. Cuando las características del suelo sean, por ejemplo, muy granulares o muy blandos, como pudiera ser en la Ciudad de México o en la costa, no sé, ahí en el Istmo de Tehuantepec con el tema de las arenas, pues ahí lo recomendable es ocupar estos vibrohincadores porque su filosofía de operación pues es generar precisamente vibración para remoldear el suelo y permitir que el elemento se pueda colocar de manera correcta. Entonces, en la práctica, pues dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden utilizar un martillo de caída libre, que fue este caso que de un proyecto de recimentación donde no entraba una maquinaria como las que vemos más adelante. Se tuvo que idear este martillo, esta masa con esa altura de caída, se golpeaba el pilote y se fue hincando en sección. O puede ser un martillo diésel, un martillo hidráulico o un vibrohincador. Ahorita les voy a mostrar un video de operación de un martillo diésel para el hincado de los pilotes.
operación del martillo de impacto diésel. Como vemos, pues tiene la masa y esta fuerza se genera con la combustión del diésel, y es por eso que veíamos que en cada ciclo el equipo emitía este humo, pues es resultado de la misma combustión. Otra de las familias de equipos son los martillos hidráulicos, cuya operación es muy similar, solo que en lugar de utilizar diésel, pues van a ocupar todo el sistema hidráulico o aceite. El vibrohincador, como les decía, pues es un proceso de vibración y en función a las características del proyecto, pues vamos a ocupar ya sea un vibrohincador pequeño, que es la gama HFV, un vibrohincador intermedio, que sería la HV, o si fueran ya proyectos de pilotes de grandes dimensiones o tabla estaca, pues ya como lo vemos en la imagen, la dimensión del vibro es mayor, así como los equipos auxiliares como son las grúas de hincado. Estos vibrohincadores, nosotros los que hemos utilizado son los de gama HFV, porque los proyectos donde hemos participado son en zonas urbanas y como vemos, la limitante o distancia de operación con construcciones vecinas es mínima, lo que nos permite hincar pilotes muy cercanos a los límites de colindancia para así tratar de hacer más eficiente el uso de los pilotes. Y justo ahora les voy a mostrar el video del uso del hincado de pilotes de acero con un equipo de un vibrohincador. En este caso, el equipo utilizado fue un vibrohincador, como les decía, las características del suelo lo permiten, es únicamente vibración, no hay golpe, y el proyecto aquí nos pedía utilizar dos secciones del perfil. El perfil en longitud comercial es de 12-20, como vimos en el video, pues hubo que hacer esta unión mediante placas y soldadura, y es como nosotros damos la longitud del proyecto. Justo lo que les comentaba, esta es la forma de cómo se recomienda hacer estas uniones. La idea es que se coloque en la primera sección del pilote y en la parte o en la sección que queda pendiente es donde se colocan estas placas de unión para que nos sirvan también como guías al momento de que estamos posicionando esta nueva sección de pilote sobre el pilote que ya está hincado. Si no las colocáramos, pues a lo mejor sería más complicado porque el perfil empezaría a hacer chicoteos y sería más difícil posicionarlo. La recomendación es colocarle estas placas de apoyo y una vez que el piloto esté en posición, se puntea y ya empezamos a hacer la soldadura completa de acuerdo al diseño que nosotros hayamos obtenido. Es en cuanto a la longitud del pilote, cuando son pilotes mayores de 12 metros de longitud. Y ahora lo que estamos viendo es esta unión del pilote ya colocado con la superestructura.
Dependiendo de las características del proyecto, pues vamos a tener conexiones muy simples, como lo podemos ver en la parte superior izquierda. Es una placa que esta fue un pilote para soportar una columna, pero era una columna de una nave industrial, las descargas muy bajas, entonces, pues como vemos, la unión es muy sencilla. Si nos vamos al extremo inferior derecho, pues vemos que aquí cambia totalmente el contexto de unión. Se le tuvo que meter una placa de cortante soldada al perfil y con todo este armado de acero. ¿Por qué? Porque es la estructura de soporte para lo que vendría siendo el apoyo de un puente vehicular. Entonces, son las diferentes formas como nosotros podemos hacer estas uniones entre la cimentación y la estructura que va a venir. Puede ser estructura de acero o puede ser una estructura de concreto, como lo vemos en la parte inferior izquierda, donde se hizo un cajón de cimentación. Ahí va todo lo que era el estacionamiento y pues se colocó en la viga de acero, quedó embebida entre el colado de concreto. Todo esto, pues es importante recalcar que tenemos que hacerlo y diseñarlo en función a las características o acciones que estén actuando en el proyecto. Y bien, pues he tratado de ir como eh, mostrándoles pues, lo que era el diseño, la habilidad, los equipos de hincado. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones que se pueden dar para el uso de los pilotes de acero. Una muy sencilla que está dando ahora con este tema de la energía solar, pues es que se está utilizando como un poste de apoyo para los soportes de los racks de todos los paneles solares. Y aquí tenemos la viga IR que se coloca en todo lo que es el parque solar y sobre ella se colocan los paneles solares. Proyectos de recimentación, hemos participado en recimentación, en este caso fue una nave industrial que tuvo ahí temas de asentamiento, se hizo el estudio y resulta que pues la cimentación estaba muy escasa, se estaba hundiendo la estructura. ¿Y cómo se solucionó? Utilizando dos pilotes metálicos pequeños de 12 pulgadas por 35 libras pie de peso en una longitud de 24 metros. Lo mismo, aquí había restricciones de espacio, entonces fue necesario colocar los pilotes en secciones, que recuerdo creo que eran de 4 metros, y el hincado se hizo con un equipo o un martillo de caída libre para lograr hincar los pilotes y no fue posible colocar un equipo o un martillo diésel o un hidráulico. ¿Por qué? Porque pues ya teníamos la estructura en la parte superior. En este mismo proyecto se hizo la cimentación para estos equipos ya de la misma planta. En este caso se ocuparon 4 pilotes, los cuales iban ligados a este sistema de contratrave. Este es otro proyecto de recimentación que les mostraba, en el cual es un proyecto o un edificio que tenía igual hundimientos. Se hizo el estudio y el proyecto nos determinó colocar pilotes de 10 por 19 libras pie a una longitud o profundidad de 20 metros y por el espacio disponible, que prácticamente era el entrepiso de este edificio, no más allá de 3 metros, pues fue que se consideraron tramos de 2 metros y colocados con este martillo de caída libre. Ese es lo que respecta a proyectos de recimentación. También los podemos utilizar en proyectos industriales. Esta es una planta de resinas en la zona industrial de Catepec, en el Estado de México. Cimentación para unos tanques de almacenamiento. Por las características del suelo, aquí el equipo de hincado más eficiente pues fue utilizar un vibrohincador y pues vemos cómo se colocaron los pilotes. Este es otro proyecto de planta industrial que es el que les mostré en el video y fue la cimentación para lo que es la planta de tratamiento de aguas de una de nuestras plantas en Argentina. Dentro de las plantas que tenemos a nivel global, la cimentación para la planta de aguas en Argentina fue hecha con pilotes de acero. Otro de los proyectos también que hemos hecho en este caso en Brasil, pues fue la ampliación de una de las salas del puerto en Río de Janeiro, en el cual se hincaron
pues alrededor de 5,000 toneladas de acero en pilotes de metálicos. Y en el ramo comercial, pues también hemos hecho ya algunos proyectos. Pueden utilizar ustedes los pilotes metálicos. Este es un edificio de oficinas en el cual se ocuparon pilotes de 24 pulgadas por 68 libras pie a una profundidad de 21 metros. Aquí, por las características del suelo, como podemos ver, el equipo de hincado fue un martillo de impacto, en este caso un martillo de impacto diésel. Se colocaba el perfil, se daba el impacto y se llegaba a las profundidades que nos requería el proyecto. Proyectos turísticos en la zona de Cancún, también se han hincado pilotes y lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las variables que debemos de considerar? Tipo de suelo, cargas del proyecto. En este caso, pues el proyecto era pequeño, las vigas, como podemos ver, son de 10 pulgadas, la longitud de hincado es de 9 metros y el equipo de hincado es un vibrohincador. En esa zona, pues predominan las arenas, entonces pensar en utilizar un martillo de impacto, pues no es recomendable. En este caso, se ocupó un vibrohincador. Aquí tenemos más proyectos. Este es otro proyecto en la zona sur de la Ciudad de México, es, donde anteriormente había muchas minas de arena. Resulta que este proyecto se desplantó justo encima de una mina y pues había que hacer la cimentación profunda. Y por las características de la zona, que es una zona residencial, pues el proceso de hincado aquí fue diferente. Se hizo una perforación previa porque no podíamos colocar ni vibración ni impacto porque hay casas residenciales. Se hizo la perforación previa, se colocó el pilote y fue como se pudo desplantar la estructura. Entonces, son las diferentes aplicaciones que ustedes pueden encontrar o tener al momento de diseñar con pilotes de acero. Prácticamente, pues pasamos desde recimentaciones, obras industriales, obras comerciales, así como obras habitacionales. Ahora bien, ya tenemos el proyecto o el pilote colocado en sitio. ¿Podemos hacer pruebas? Sí, existen pruebas de carga. En este caso, pues es conocer el comportamiento del pilote en función a lo que es la relación de la carga versus el desplazamiento del pilote, lo cual nos va a determinar si la dimensión que nosotros propusimos fue la correcta. Muchas veces estas pruebas de carga se hacen previo al colocar toda la cantidad de pilotes. Por ejemplo, les mostraba el proyecto de Brasil, en el cual se colocaron más de 1,000 pilotes. Pues previo a colocar estos pilotes se hace esta prueba de carga y en el cual, aparte de conocer que realmente llevemos esa capacidad esperada, también lo que se busca es definir si el proceso constructivo, la técnica de hincado y el equipo de hincado utilizado es el correcto, porque es el momento de hacer las mejoras, de hacer la revisión para lo que es ya la ejecución del proyecto final. Cuando nosotros hablamos de pruebas, pues en lo general vamos a tener dos tipos: la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica. Una prueba de carga estática, pues es una prueba más a detalle, en la cual podemos conocer las capacidades de carga tanto vertical, lateral o en una combinación de ambas. Y en la vertical podemos tener pues la capacidad a compresión y la capacidad de extracción. ¿Por qué validamos estos dos componentes? Porque en la mayoría de los casos nuestros pilotes van a trabajar a compresión, pero cuando llegara a ocurrir un sismo, pues algunos pilotes van a trabajar a extracción, van a trabajar en sentido opuesto y pues también tenemos que medir esa capacidad del pilote para este tipo de eventos. Otro de los tipos de pruebas en pilotes son las pruebas dinámicas y en esta únicamente vamos a conocer esa capacidad de carga vertical. Cuando estamos hablando de una prueba de carga estática, tenemos que hacer algo parecido a lo que estamos viendo aquí en las imágenes. En la imagen de la izquierda estamos viendo en la parte central, si se alcanza a distinguir, tenemos lo que es el pilote que vamos a probar.
Este pilote, si no mal recuerdo, es este que debe de llevar a una capacidad de alrededor de 400 toneladas. Pero para garantizar que no haya ningún movimiento, tenemos que diseñar lo que conocemos como el marco de reacción. Y es una serie de elementos. Vean, aquí estamos nosotros colocando 6 pilotes en este lado y 6 del lado opuesto. O sea, son 12 pilotes que nos van a ayudar a que el pilote eh, o que el gato al momento que nosotros estamos aplicando la carga no nos levante el marco, sino trate de hundir al pilote que estamos ensayando. Este marco de reacción debe ser lo suficientemente rígido, resistente, que no se deforme. Por eso vemos estas placas de arrastramiento, porque la deformación del marco debe de ser cero. Lo que buscamos que falle es el pilote que nosotros estamos ensayando. Como les comentaba, en este caso estamos sobre un proyecto de más de 400 toneladas, pero si nos vamos a la imagen de la derecha, pues el proyecto es más pequeño, el marco de reacción es más sencillo, el gato es más igual, de menos capacidad, pero el contexto de prueba es el mismo. Tenemos que tener el pilote de ensayo y un marco de reacción en el cual se estará aplicando la carga estará soportando la carga que transmita el gato. Y la esencia de toda esta prueba, pues es obtener esta grafiquita que vemos, en la cual tenemos por un lado el valor de la carga y por otro lado el desplazamiento. En este ejercicio, pues vemos que a mayor carga es mayor desplazamiento, es decir, que se está hundiendo el pilote, pero podemos ver que para estas 470 toneladas, el pilote se hundió alrededor de 15 milímetros, 1.5 centímetros, y en la práctica es el parámetro que normalmente se usa. O sea, cuánto se hunde el pilote en esa, eh, con esa magnitud de carga. Si rebasamos esos 15 milímetros, pues ya no es una prueba, o más bien no debemos de rebasarlo, y esa prueba nos va a definir esa frontera. En este caso, pues para ese desplazamiento de los 15 milímetros, resulta que el pilote tiene una capacidad de carga de 470 toneladas como carga última. Tenemos que bajarla y el resultado de carga admisible pues quedó en 235 toneladas. Entonces es el contexto de cuando nosotros hacemos una prueba de carga. En este caso es la prueba de carga estática. Tenemos el otro contexto que les comentaba, la prueba de carga dinámica. Aquí la filosofía de este ensayo es colocar unos strain gauge que vemos aquí en la imagen. Se colocan estos strain gauge, se marca la viga y con el mismo martillo que nosotros ocupamos para hincar los pilotes, pues se golpea el pilote y vemos cuánto se desplaza. Y con eso, mediante unas correlaciones numéricas, es que podemos obtener cuál es la capacidad del piloto. Esa es una prueba más rápida, obviamente cuesta menos, pero nos permite obtener una magnitud de la capacidad de carga que estamos teniendo en el pilote. Por ejemplo, en este proyecto que les mostraba, se hizo ese ejercicio y resulta que la capacidad de carga quedó en 101 toneladas total, de las cuales 94 toneladas pues eran las que aportaba lo que es el fuste y las 7 toneladas restantes fueron las que aportó en este caso la punta. ¿Por qué en la punta no hubo mucha capacidad? Porque fue un pilote que se diseñó como pilote flotante. Es un proyecto en la Ciudad de México. Quienes hayan trabajado algún proyecto acá en tema de cimentación, pues sabrán que la Ciudad de México está en la zona del lago, es un suelo muy compresible y la ciudad se está hundiendo. Entonces, para que el edificio no emerja, si lo apoyamos en un estrato duro y se hunde la ciudad, pues muy seguramente el edificio se va a quedar. Si el proyecto se justifica, pues es que se colocan estos pilotes flotantes para garantizar que el mismo edificio se vaya hundiendo conforme el hundimiento regional de la Ciudad de México. Una referencia que
quizá ya la conozcan, pero yo siempre les comento, es que el Ángel de la Independencia, cuando se inauguró, estaba a nivel de banqueta. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo, pues resulta que ahora ya tiene escaleras y un desnivel alrededor o mayor a 1 metro. Eso es lo que el Ángel de la Independencia, pues obviamente está cimentado en pilotes. Y esos pilotes están haciendo que no se hunda con la misma velocidad del resto de la ciudad y por eso se está quedando el Ángel de la Independencia y hoy en día podemos ver que tiene esos escalones. Entonces es parte de cómo funciona el diseño de cimentaciones y pues parte de las ventajas que nosotros hemos encontrado al diseñar con pilotes de acero, pues es por un lado que el elemento de acero pues ya viene con las especificaciones de producto desde su fabricación. En este caso, en México ustedes pueden encontrar acero bajo la norma A992 o bajo la norma A572. Cualquiera de estos dos grados de acero son válidos para el tema de cimentación profunda. Otra de las ventajas que pueden encontrar en esta solución es que el proceso o velocidad de hincado es mucho más rápido en comparación a la madera o al concreto. Sobre todo con el concreto, pues manipular un elemento de acero, como lo veíamos en los videos, pues, es mucho más fácil. Necesitan equipos menos robustos y pues en consecuencia los rendimientos son mayores. Lo mismo con el tema de hincabilidad. eh, Cuando nosotros tenemos o estamos colocando pilotes de sección, por ejemplo, un pilote de concreto de 30 por 30, pues toda esta área de suelo, el pilote la va a desplazar. Y cuando estemos hincando muchísimos pilotes, va a llegar un momento en que el suelo, como decimos, ya está tan denso que el colocar los pilotes restantes va a ser más complicado. En el tema de los pilotes de acero, su sección transversal, pues es lo de la viga I, no desplaza mucho material y el proceso de hincado pues es mucho más rápido y más eficiente. Como veíamos, podemos hacer estos empalmes en sitio. En muchas ocasiones resulta que el proyecto nos dice tienes que hincar un pilote a 24 metros, tú preparas las dos secciones, estás ya en el sitio y resulta que no llegas a un estrato firme, que te tienes que ir a mayor longitud, pues ya vimos que mediante una soldadura muy sencilla podemos hacer estos eh, empalmes o crecimientos del pilote y llegar así a las longitudes que nos marca el proyecto. O en caso contrario, si llegamos, resulta que el proyecto nos pedía hincarlo a 24 metros, pero a 20 metros ya llegamos al estrato resistente y la supervisión nos dice, ok, hasta ahí que llegue, pues podemos con un sistema de oxicorte hacer el corte del pilote y sin mayor problema podemos dejar ahí el pilote en la longitud de proyecto. Pues bien, con esto estaríamos terminando la charla. No sé si haya preguntas, dudas. Ya en charlas anteriores les hemos mostrado la información o todo el material técnico que tenemos, los videos que yo les mostré, ustedes los pueden revisar nuevamente en nuestro canal de YouTube o en nuestra página, en nuestro sitio web. Tenemos un manual de pilotes de acero en el cual pues se muestra a detalle toda la información que yo les presenté. Así también tenemos ya publicado algunos artículos de proyectos que se han realizado, como el de recimentación que les mostraba, todo el proceso de cálculo, el proceso constructivo, las conclusiones que se tuvieron al hacer el hincado con este tipo de materiales. Toda esta información también nosotros buscamos transmitirla en foros como el que estamos el día de hoy y cada viernes tenemos pues lo que es la sesión de Viernes del Acero, en el cual pues los invito a que nos acompañen. Pues por mi parte, arquitecto Eric, arquitecta Alma, sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pues creo que tenemos todavía 5 minutos para atender. Muchas gracias, ingeniero Rigoberto.
Comentario nomás, nos saludan de la Ciudad de México y nos está saludando, nos manda saludos también el presidente de la Federación, el arquitecto Marco Vergara, que se encuentra junto con otros amigos arquitectos en el Foro de Madrid. Entonces, desde allá nos están sintonizando. Gracias por el seguimiento. Y y bueno, aquí la finalidad de esta charla, de este webinar, era justamente compartir este conocimiento de que hay más de una forma de fortalecer las cimentaciones en terrenos blandos, ¿no? No solamente son los pilotes de concreto, que son los más conocidos, sino que también hay una variedad como es el hincado de pilotes de acero, que es lo que mostraste en sus tres categorías. Pues sí, la facilidad, en cierta manera, la factibilidad que es de desarrollarlo a través de la empresa Gerdau Corsa, ¿no? Que vale la pena comentar que el acero que se produce es un acero pues de reciclaje, es decir, no se recicla el acero ocupado en otra industria, se procesa y se fabrica acero de alta calidad, ¿no? Con todas las normas, cumpliendo con todas las normas. Entonces es una empresa amigable, como le dicen, ¿no? Al medio ambiente y de una trayectoria bastante, bastante probada. Vale la pena también comentar que con esta alianza que tenemos con Gerdau Corsa, pues se tiene el acceso, o sea, nosotros agremiados y también miembros de la federación tenemos la asesoría técnica con ustedes, ¿no? Con los ingenieros y con todos los expertos en esta materia para la revisión pues, de los proyectos, ¿no? Entonces, eso siempre es un aliciente y da tranquilidad, pues, de que nuestros proyectos van acompañados de la mano de especialistas con altamente calificados y con probada experiencia. Yo te agradezco, Rigoberto, de tu participación. Almita, pregunta, comentario que quieras hacer y ya más adelante cerramos esta importante conferencia, charla técnica. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto al panorama que se está viviendo actualmente sobre las alzas de precios. ¿Cuál es digamos, la visión por parte de la empresa para lo que es el empleo de acero en las cimentaciones? ¿Cómo es que está, digamos, cómo es que se está llevando a cabo en el aspecto de que pues sí se han levantado algunos precios, se han alzado algunos precios, cómo digamos lo han ustedes implementado? Me llama mucho la atención esta parte de la recimentación, como lo acabas de explicar, también lo que es cómo es que actúa sobre lo que es el agua, el salitre, todo esto. Entonces, pero digamos, ¿cuál es el panorama que se tiene actualmente en la utilización del acero para las cimentaciones? Sí, sí, como comentabas, pues no es un secreto que el aspecto económico en cualquier proyecto es decisivo. Eh, y algo que nos permite o que nos está llevando a que los clientes tomen decisión de construir en el acero, aparte del aspecto económico, también es el factor tiempo y las condiciones del proyecto. Por ejemplo, en este que era un proyecto industrial, pues ya les surgía tener la cimentación. Ya tenían los tanques, o les llegaron los tanques a puerto en Veracruz, y pues ya saben que llega el cargamento y tiene uno cierto tiempo para sacarlo del puerto. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la propuesta en este proyecto, pues resulta que los tiempos sí daban para poder recibir esos tanques. Y fue una de las decisiones o factores que ayudaron a que se tomara la decisión en construir con acero. En el proceso de análisis de costo, sí han sido pocos proyectos en los cuales, si soy sincero, es más económico el acero. En su mayoría están casi, o se busca que estén en el mismo margen de una solución adicional como es el concreto,
en el tema económico han salido casi a la par y el factor tiempo es el que ha tomado o es el que ha sido decisivo al tomar la decisión de construir o no en acero. Ahorita como hacías mención del proyecto de recimentación y aquí el tema decisivo fue el proceso constructivo. O sea, no había otra opción de recimentar este proyecto si no se hacía con pilotes de acero. ¿Por qué? Porque es un edificio que no tenía mucho tiempo de terminado. Prácticamente el cliente no había recuperado la inversión y él fue muy claro con nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Si la solución me va a afectar en lo mínimo el tema de acabados, de construcción existente, adelante con la propuesta. Como podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, pues prácticamente el proceso de hincado nada más se tuvo que cortar la loseta en esta sección rectangular para que entrara el pilote y el resto del piso no se dañó. Entonces, todo ese tipo de factores, pues a lo mejor son costos, por decirlo así, indirectos, que si tú los vas sumando, los vas considerando, pues te llevan a que el proceso de hincado con pilotes sea en lo económico similar a cualquier otro proceso. A lo mejor sí, si tú tomas el costo inicial en la compra del acero, pues vas a decir, sí, es más caro que cualquier otro elemento. Pero si ya le vas sumando factores de que el equipo que vas a requerir para hincado es más pequeño, que el proceso de hincado va a ser más rápido, vas a necesitar una plantilla de trabajo no en un mes y medio, sino en 30 días o menos, pues todos esos costos te van ayudando para que al final del día pues tengas una propuesta económica muy similar de una solución con otra. Y es el análisis que nosotros hacemos. Y justo como comentaba el arquitecto Eric, pues nosotros estamos dando este panorama en el tema de material, pero ya en la solución contamos con aliados que son despachos, en este caso de geotecnia, que nos hacen toda la propuesta de hincado, y ya en la ejecución también contamos con aliados que tienen ya los diferentes equipos en función al proyecto que se esté trabajando. Si requerimos un martillo de impacto, pues buscamos una empresa que tenga esos equipos, que conozca el proceso y que pueda ejecutar el trabajo. O si es un vibrohincador, pues también la empresa que nos va a ayudar es la que tenga ese vibrohincador. ¿Por qué? Porque igual, o sea, todo eso buscamos para que los costos sean realmente accesibles. No, si yo tengo un martillo de impacto y es el único equipo que tengo, si yo lo quiero implementar en un suelo que no es factible, pues a lo mejor los costos se van a elevar. No voy a poder colocar el pilote, me voy a llevar mucho tiempo y al final todas esas ventajas que yo te ofrezco no las voy a poder cumplir. Entonces, el hacer proyectos eficientes pues es generar esta sinergia entre material, diseñador, hincador, para que podamos optimizar y hacer eficientes y rentables los proyectos. Muchas gracias, ingeniero, y de mi parte, la verdad, estoy muy agradecida porque es muy amplio y muy claro la explicación sobre este tema. Yo creo que es muy importante y sobre todo también para que todos los arquitectos podamos conocer y tengamos el conocimiento a través de pues empresas como ustedes, con esta calidad, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y justo el arquitecto Eric hacía mención, digo, yo hice énfasis, digo, ya para terminar, de los tipos de acero. Nos hemos encontrado nosotros, y era la lanita que les quería mostrar hace rato, que muchas veces todavía tenemos diseñadores que ocupan los aceros A36. Sin embargo, pues les digo que hoy en día ya no existe este acero para vigas de sección I. Las que ustedes tienen que pedirle a los ingenieros o si algún ingeniero arquitecto se dedica al diseño, pues sí o sí deben de considerar o el acero A572 grados 50 o el acero A992,
que es el que nosotros manejamos. Y como podemos ver acá en la tablita, pues lo que va a cambiar es este esfuerzo de fluencia. Ustedes consideren estos 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado en resistencia y no los 2.530. Todavía nos ha tocado ahí revisar proyectos en los cuales los ingenieros ocupan un acero A36. Pero pues ya en el tema comercial ya no lo fabricamos. Digo, nosotros y ningún molino en México fabrica ese acero, sino ya tenemos que irnos a los 3.515 que nos marca un 992 o un 572. Ahí también como comentario final. Muchas gracias, Inge. Sí, agradecemos el comentario, el último comentario técnico para no irnos con meter algún error común todavía, ¿no? Y con eso pues también garantizar una mejor estabilidad para nuestras edificaciones. Gracias, ingeniero, por esta participación, por esta charla técnica que sin duda siempre se agradece porque es conocimiento actual y que necesitamos tener en cuenta nosotros como arquitectos también. Agradecemos también a nuestro aliado comercial Gerdau Corsa, a la maestra arquitecta Alexis Nando, también por las facilidades siempre de llevar a cabo estas conferencias. Y pues agradecemos también a nuestros socios y nuestra audiencia que nos siguieron en la tarde de este día para pues, llevar a cabo este webinar, esta charla técnica. Síganos sintonizando. Tenemos más conferencias esta semana. El día jueves tenemos otra y así paulatinamente cada semana con conferencias y ponencias técnicas en temas relacionados con la arquitectura, justamente para compartir el conocimiento con todo nuestro gremio. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Almita, por el apoyo. Gracias, Gerdau Corsa. Gracias a nuestra amable audiencia y nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias.